32 minutos con este escándalo de la justicia, con el tema de los sobornos, de la corrupción rondando. El exprocurador Alejandro Ordóñez pone un mensaje vía Twitter que dice lo siguiente: proponemos una reingeniería a la rama judicial. Las cortes no pueden ser cortesanas de los intereses particulares. Doctor Ordóñez, buenos días. Muy buenos días, ¿cómo le va, Néstor? ¿Cómo está, doctor Ordóñez? Bien, gracias a Dios, bien. Este mensaje suyo, que le pediría una precisión, ¿no es un poquito raro teniendo en cuenta que usted, doctor Ordóñez, era tan cercano a magistrados como Leonidas Bustos? Eso no es cierto. Se ha dicho de una manera falaz por un contratista del Estado, el señor Uprimi, que yo beneficié al señor Bustos. Desde luego que lo conocí. Desde luego que en la actividad judicial, por la misma actividad que tuve como consejero de Estado y después como procurador, pues tuve relación con funcionarios públicos. Pero primero que todo, se dice que yo designé a la señora Pineda, que era la esposa del señor Bustos. Falso. La nombró la administración anterior, la del doctor Edgardo Maya. Segundo, se dice que nombré a la esposa, la primera esposa del señor Bustos. Ella se encontraba desde hacía muchos años en el Ministerio Público. Fue funcionaria del Ministerio Público con la administración anterior a la mía, y creo que con la anterior, con la del doctor Bernal, durante muchos años se vinculó. Fue desvinculada antes de mi llegada, y ya no tenía relación con el señor Bustos cuando yo la volví a nombrar. Esa es la verdad. Pero siempre he venido reiterando y sosteniendo, desde hace mucho tiempo, y desde que estoy en el ejercicio de la función política, que es menester una convocatoria, la convocatoria de una constituyente, no solamente para reformular la justicia, no solamente para hacerle una reingeniería a la justicia, sino a una reingeniería al Estado colombiano. Doctor Ordóñez, perdóneme, ¿no es cierto que en su procuraduría trabajaban la exesposa y la esposa del magistrado Leonidas Bustos, ahora cuestionado? Mire, le repito lo que le acabé de decir, Néstor. A la señora Pineda la nombró Edgardo Maya Villazón. Y ni siquiera meses después, años después, me enteré de la relación que tenía con el doctor Bustos. En marzo, esta señora Pineda, en marzo del 2010, ella fue ascendida. Esa señora... ella la vinculó el doctor Edgardo Maya a la pero usted las ascendió a las esposas, doctor Ordóñez, le pregunto, ¿usted las ascendió a las esposas, esposa y exesposa de Bustos, sin saber la relación que... No conocía la relación, O sea, fue pura coincidencia. Estaba vinculadas a la administración cuando arribé yo a la administración. Pero lo fundamental, lo que usted me pregunta, de la manifestación que hice en el día de ayer, lo reitero, independientemente de la vinculación que ellas tuvieron con la administración, pero le repito por tercera vez, quien las vinculó fueron las administraciones anteriores a la mía. Es decir, doctor Ordóñez, ¿en su procuraduría usted no contrató a familiares de magistrados? Allá no existían contratos. Mire, me está preguntando por el señor Bustos y le estoy afirmando lo que estoy proponiendo. Estoy preguntando por mire, Bustos, y Zapata, y García, y Rojas, y Gómez, y Alvarado. Ay, pero usted lo que me llama a decir las mismas consideraciones que hizo el Consejo de Estado para cambiar la interpretación que históricamente que tuvo durante más de 20 años sobre este género de vinculaciones, donde afirmaba y reiteró de una manera permanente que esos nombramientos no constituían inhabilidad alguna. Esa decisión que tomó el Consejo de Estado es una decisión que lo debe avergonzar como juez, que fue una decisión politiquera, que fue para cumplirle la agenda que tenía el señor presidente Santos, así de claro. Pero, doctor Ordóñez, en realidad yo lo llamé porque quiero saber cómo es que uno se escandaliza por todo este tema de corrupción,
pero a la vez, como en su caso, nombró usted a los familiares de los magistrados, entre ellos de Bustos, señor, o los nombró o los promovió, doctor Ordóñez. Señor Morales, eso que usted me está refiriendo era permitido por la ley, era autorizado por la ley, era prohijado por la ley. Esa fue una prohibición que surge en el equilibrio de poderes 7 años después de las decisiones, y es indudable que fue un diseño que se hizo, una decisión judicial que se hizo para afectar a el procurador que se había convertido en la piedra del zapato al señor presidente Santos. Y esto lo digo, y si usted lee esa providencia que ahora usted en el sentido está pretendiendo utilizar, sí. Hay más de 6 salvamentos de voto que dicen lo que estoy diciendo, lo que le estoy diciendo. La ley lo permitía, la jurisprudencia lo permitía, la Constitución lo permitía. Fue un fallo politiquero. Pero, doctor Ordóñez, es que yo no sé, yo me imagino que sí, que la ley lo permitía, pero el hecho de que la ley lo permitiese no quiere decir que estaba bien hecho, porque había unos límites. Estuvo bien hecho antes de Ordóñez, estuvo mal hecho con Ordóñez. Eso, mire, esos son 2 pesos y 2 medidas. Eso es una actitud sesgada, es una actitud que estaba bien instrumentalizada. Lo que digo es que ahora estamos descubriendo por qué estos señores querían quedarse con esos pequeños feudos de poder en la rama de la justicia, porque claro, se estaban robando la justicia y estaban vendiendo fallos. ¿No le parece a usted que ahora comienza todo a armarse el rompecabezas? Esa razón, la que aduje y he venido aduciendo, que la gran connivencia que existía de la Corte y de esos magistrados era con el señor presidente de la República, quien ternó a la esposa del señor Bustos para el Consejo de la Judicatura, sino el presidente de la República. Pero ¿quién pretendía? ¿Quién lo ternó a usted? ¿Quién lo ternó a usted? Algo elemental que le digo: el señor Bustos no integró la sala que me ternó. No lo integró. Verifique sus fuentes, verifique la investigación, no haga afirmaciones que no se funden en la realidad. Doctor Ordóñez, ¿cuál era su relación o por qué era el poder del doctor Bustos, a quien Estados Unidos le acaba de retirar la visa? ¿Cuál era la influencia de Bustos en la Procuraduría? Pues, mire, ¿cuál es la influencia? Ninguna. Le repito, no diga mentiras, Néstor. Es la administración anterior a la mía quien la designa. Entonces, ¿qué debía yo hacer? ¿Declararme insubsistente? No, pues entiendo. Entiendo que lo que hizo fue promoverlas, ascenderlas a las 2. Excúseme. ¿Cuándo se le están haciendo acusaciones de corrupción? ¿En esa época o hoy? Hoy es que se está haciendo afirmaciones y se están sabiendo detalles sobre temas de corrupción. ¿Por qué no investiga usted, que es tan amigo del gobierno? ¿Por qué no investiga por qué razón el gobierno no hizo la reforma judicial, sino que pretendía era hacer una reforma con la colaboración admitida y aceptada por la rama judicial? Pero, ¿por qué no se quiso tramitar? ¿Por qué no se quiso tramitar la reforma a la justicia? Yo tengo mala memoria, o cuando el gobierno y unos parlamentarios intentaron la reforma a la justicia, usted se opuso a buena parte de esa reforma, se opuso a que hubiera un tribunal para estos señores Bustos y compañía. Por una razón elemental, también está mal informado, señor Morales. Manifesté de una manera reiterada, de una manera clara, que esa reforma a la justicia se debía hacer sin la, visto bueno de la rama judicial, porque si no se terminaban defendiendo intereses. Si usted investiga, se dará cuenta que yo no fui partidario de que se mantuviera la actual comisión de acusaciones en la Cámara de Representantes. Si usted investigó, se dará cuenta que planteé unas modificaciones o la existencia de un verdadero juez a los altos jueces de la República. Entonces, no es cierto lo que usted está afirmando. Doctor Ordóñez, usted que fue no solo procurador, fue consejero de Estado, que lleva su vida metido en la rama de la justicia, ¿usted está sorprendido al enterarse que estos exmagistrados Bustos y Ricaurte y Tarquino y el fiscal anticorrupción, el señor Moreno, negociaban sentencias?
perdóneme, cuando se conocieron esos hechos, o usted los conocía, o usted como periodista hizo la investigación necesaria, o esas denuncias ya existían con antelación. Doctor Ordóñez, yo no fui magistrado, yo sí venía oyendo estos cuentos. Sí venía oyendo. Eso me escandalizaba desde siempre que estos señores fueran tan poderosos y tuvieran tantas cuotas, por ejemplo, en su procuraduría. ¿Cuáles tantas? El cuento lo escuchaba yo y no lo escuchaba usted. Le vuelvo y repito, le reitero, y siempre que me haga esa referencia le voy a decir, no nombré a la señora Pineda, la nombró la administración anterior. Pero la ascendió. Eso es una falacia, es una actitud sesgada, es una actitud interesada y una actitud politiquera de su parte también, para tratar de lanzar dudas, doctor Ordóñez, sobre las afirmaciones que está diciendo. Lo he hecho, mire, perdóneme. Y tomo nota de que las señoras de Ordóñez, la mujer y la ex esposa de Ordóñez, porque ¿cuál Ordóñez? Perdóneme, corrijo, fue un lapsus mío. La ex esposa y la esposa de Bustos fueron nombrados por Maya, que es lo que usted me ha dicho, ¿cierto? La administración anterior. Tomo nota de eso, pero también... Mire, pero usted me llamó, fue para preguntarme, pues, por el Twitter que ha dicho, y lo he venido diciendo desde hace varios meses, que es necesaria la convocatoria de una constituyente, y no solamente para el tema de la justicia. Doctor Ordóñez, ¿por qué usted cree que una constituyente acabaría con los corruptos como el señor Bustos y como el exfiscal Moreno y como los políticos que se beneficiaron de esas sentencias? No, por varias razones. Primero, no solamente para modificar la justicia, para hacerle una regenería al Estado. No es suficiente con ganar. No es suficiente con ganar para gobernar con la actual institucionalidad. Porque fundamentalmente aquí la división de poderes ha desaparecido. Aquí las Cortes y la rama judicial son subalternas del presidencial. Aquí temas, por ejemplo, como el robo del 2 de octubre, fue avalado por la Corte Constitucional. Acá es necesario que la Corte Constitucional no ejerza las funciones constituyentes y de carácter permanente que está realizando. Aquí el poder presidencial no puede seguir interfiriendo en la designación de los funcionarios de control, ni de los magistrados de la Corte Constitucional. Aquí es menester hacer una regenería, por ejemplo, reducir el Congreso, para fortalecer el Congreso que ya no ejerce funciones legislativas como las debería ejercer, porque las ejerce la Corte Constitucional. No solamente esas modificaciones, con esas modificaciones no desaparece la corrupción, porque la corrupción tiene causas mucho más diferentes que las meramente funcionales, pero sí sirven para adecuar la institucionalidad, para colocarle talanqueras y transparencia a la institucionalidad, pero el ejercicio de la función, la corrupción, va más allá que eso, porque la corrupción tiene causas de carácter moral, y la pérdida de valores, la pérdida de principios es fundamentalmente, para la recuperación de ellos es necesario hacer esfuerzos sustanciales desde la educación y desde el fortalecimiento de la familia. Doctor Ordóñez, ¿en su procuraduría tuvo cuotas el senador conservador Hernán Andrade? De que yo recuerde, no. Las designaciones que se hacían fueron por las calidades personales de quienes se designaban. Se sometían a procesos de evaluación de las hojas de vida. No hubo una sola persona. ¿El senador Andrade le llevó hojas de vida a usted, doctor Ordóñez? Sí. La recepción de las hojas de vida se hacían por los trámites que estaban establecidos y se evaluaran las hojas de vida. Si usted pretende vincularme a mí a esos actos de corrupción, está muy equivocado, señor Morales. Si hubo una administración. Perdóneme, si usted me llamó, me deja responder. Yo no pretendo si no, ¿para qué me llama? Pero perdóneme, no pretenda utilizar su posición dominante, teniendo el micrófono al frente, impidiéndome que yo responda a lo que usted me está preguntando. Lo que estoy diciendo es que si hubo una administración que se destacó por el combate a la corrupción, fue la mía. 8,000 funcionarios sancionados en cerca de 7 años y medio, cerca de 3 funcionarios al día. Entonces no pretenda usted caricaturizar y tratar de deslegitimar la gestión que se hizo desde la Procuraduría en el combate contra la corrupción, desarrollando la misma agendita del gobierno, diciendo que el procurador estuvo vinculado con la corrupción. Eso
eso no es cierto. Hay hechos objetivos, hechos claros, hechos tosudos que demuestran que esta administración combatió eficazmente la corrupción. Doctor Ordóñez, yo no quiero vincularlo a usted con ningún escándalo de corrupción. No, pero esas afirmaciones esas afirmaciones, yo sí quiero saber... ¿Qué otro propósito tienen esas afirmaciones que usted está haciendo? Porque yo quiero saber ustedes, los operadores de la justicia, y usted, repito, fue procurador y magistrado del Consejo de Estado. La Procuraduría no es un órgano judicial, perdóneme, está equivocado. Señor, está equivocado. Usted me está diciendo que la Procuraduría es un órgano judicial, eso no es cierto. Tiene naturaleza administrativa, no es ningún órgano judicial. Doctor Ordóñez, ¿se le olvidó a usted el nombramiento del procurador del Huila, que fue cuota del senador Hernán Andrade? ¿Dónde está esa prueba, esa demostración que fue designado porque el señor Andrade lo refirió, porque el señor Andrade entregó una hoja de vida? Eso es mentira. Esas personas fueron decididas por sus calidades profesionales. Desde luego que en provincia unos se conocen con otros, pero eso no es prueba, ni se puede decir que era por la vinculación personal que este o aquel tenía con este o aquel senador. Hágame el favor, la Procuraduría tenía o tiene, ahora menos porque la carrera administrativa se implementó, y se implementó durante mi administración. Pero en más de 2.500 o 3.000 funcionarios de libre nombramiento y remoción, pues se designaban por sus calidades personales, y muchos de ellos en provincia pueden tener conocidos con personas de las más disímiles actividades que vayan desempeñando. Eso es otra cosa, pero no diga mentiras, Néstor, por favor. Doctor Ordóñez, le pregunté porque me están informando desde el Huila que el señor César Augusto Murcia, que fue procurador suyo regional en Huila, es cuota del senador Andrade, es decir, Andrade, no tengo la menor idea, no tengo la menor información. Yo sí tengo la información, y entonces yo puedo concluir que pero el ratón es cuidando el queso. Eso no tengo la menor información. Se pueden decir todo lo que usted quiera sin fundamentos probatorios, pero lo único que le digo es que fueron evaluaciones que se hacían en las hojas de vida por sus calidades profesionales, que después que resultaran amigos de X o de Y. Eso carecía cualquier elemento informativo cuando se tomaban dichas decisiones. Escuchan ustedes al ex procurador Alejandro Ordóñez, candidato presidencial. ¿En qué va su candidatura, doctor Ordóñez? Avanzando, recorriendo el país. ¿Es cierto que le ofrecieron ser cabeza de lista del Partido Conservador al Senado? Eso es ridículo. Eso es ridículo, bueno, porque nunca he pensado ser senador. ¿Se lo van a ofrecer? ¿Usted lo aceptaría? No, es que mejor no me lo ofrezcan. Doctor Ordóñez, muchas gracias. Bueno, mucho gusto. Gracias, señor. Ole, sí. Néstor, y señor. ...32 con este escándalo de la justicia, con el tema de los sobornos, de la corrupción rondando, el exprocurador Alejandro Ordóñez pone un mensaje vía Twitter que dice lo siguiente: proponemos una reingeniería a la rama judicial. Las cortes no pueden ser cortesanas de los intereses particulares. Doctor Ordóñez, buenos días. Muy buenos días, ¿cómo le va, Néstor? ¿Cómo está, doctor Ordóñez? Bien, gracias a Dios, bien. Este mensaje suyo, que le pediría una precisión, ¿no es un poquito raro teniendo en cuenta que usted, doctor Ordóñez, era tan cercano a magistrados como Leonidas Bustos? Eso no es cierto. Se ha dicho de una manera falaz por un contratista del Estado, el señor Uprimi, que yo beneficié al señor Bustos. Desde luego que lo conocí, desde luego que en actividad judicial, por la misma actividad que tuve como consejero de Estado y después como procurador, pues tuve relación con funcionarios públicos. Pero primero que todo, se dice que yo designé a la relación con el señor Bustos cuando yo la volví a nombrar. Esa es la verdad. Pero siempre he venido reiterando y sosteniendo, desde hace mucho tiempo, y desde que estoy en el ejercicio de la función política, que es menester una convocatoria, la convocatoria de una constituyente, no solamente para reformular la justicia,
no solamente para hacerle una reingeniería a la justicia, sino a una reingeniería al Estado Pero, colombiano. doctor Ordóñez, perdóneme, ¿no es cierto que en su procuraduría trabajaban la exesposa y la esposa del magistrado Leonidas Bustos, ahora cuestionado? Mire, le repito lo que le acabé de decir, Néstor. A la señora Pineda la nombró Edgardo Maya Villazón. Y ni siquiera meses después, años después, me enteré de la relación que tenía con el doctor Bustos. En marzo, esta señora Pineda, en marzo del 2010, ella fue ascendida. Esa señora... ella la vinculó el doctor Edgardo Maya a la procuraduría. Usted le digo con esa a la señora Pineda, que era la esposa del señor Bustos. Falso. La nombró la administración anterior, la del doctor Edgardo Maya. Segundo, se dice que nombré a la esposa, la primera esposa del señor Bustos. Ella se encontraba desde hacía muchos años en el Ministerio Público. Fue funcionaria del Ministerio Público con la administración anterior a la mía, y creo que con la anterior, con la del doctor Bernal, durante muchos años se vinculó. Fue desvinculada antes de mi llegada, y ya no tenía